Pancho Villa, el Centauro del Norte. El 5 de junio de 1878, en una pequeña hacienda del estado de Durango, México, nació un niño al que sus padres llamaron Doroteo Arango Arámbula. Nadie en ese momento podía imaginar que ese pequeño, hijo de campesinos pobres sin tierra propia, se convertiría décadas después en uno de los guerrilleros más temidos y admirados de toda América. Doroteo creció en la hacienda de Río Grande, en el municipio de San Juan del Río, bajo el sistema de la hacienda, una estructura social que atrapaba a las familias de generación en generación. Los peones no eran esclavos en el papel, pero vivían como tales. Trabajaban la tierra de los patrones, les debían dinero por adelantos que jamás podían pagar, y sus vidas enteras estaban atadas a un pedazo de tierra que nunca sería suyo. Su padre, Agustín Arango, murió cuando Doroteo tenía apenas unos años, dejando a su madre, Micaela Arámbula, sola con varios hijos. El peso de la familia cayó pronto sobre los hombros del niño mayor. Doroteo no tuvo infancia como la conocemos. Desde pequeño aprendió a trabajar la tierra, a resistir el hambre, a entender que el mundo estaba dividido en dos, los que tenían todo y los que no tenían nada. Esa lección se grabó en él para siempre. La historia oficial recoge que el punto de quiebre de la vida de Doroteo ocurrió cuando tenía alrededor de 16 años, aunque algunas versiones hablan de que pudo ser antes o después. Lo que se sabe con certeza es lo que desencadenó su fuga. El dueño de la hacienda, o un hombre asociado a ella, intentó abusar de su hermana. Doroteo no lo permitió. Tomó un arma, disparó contra el agresor, y en ese momento supo que su vida en la hacienda había terminado. Si se quedaba, lo matarían o lo encarcelarían. No había otra salida, huyó a la sierra. Esa huida a los cerros de Durango no fue el comienzo de una vida de aventura romántica. Fue el comienzo de años de supervivencia brutal. Doroteo aprendió a moverse por los caminos del norte de México como un fantasma, a conocer cada quebrada, cada arroyo, cada paso de montaña. La sierra se convirtió en su hogar, su aliada, su escudo. Durante esos años, sobrevivió como pudo. Se unió a pequeñas bandas de forajidos, aprendió a robar ganado y mercancías de las haciendas, y fue construyendo una reputación como hombre de temple, veloz a caballo y peligroso cuando se le acorralaba. Fue en esa época cuando adoptó el nombre con el que el mundo lo conocería para siempre, Francisco Villa, o simplemente, Pancho Villa. El origen del nombre tiene varias versiones. La más repetida dice que tomó el apellido de su abuelo paterno, Jesús Villa, como una forma de honrar sus raíces o de dificultar que las autoridades lo rastrearan. Durante la primera década del siglo XX, Pancho Villa vivió en los márgenes de la ley. Era un hombre buscado, un forajido con precio en su cabeza. Pero incluso en esa etapa, algo lo distinguía de los bandidos comunes. Villa robaba ganado de las haciendas de los ricos, pero repartía parte de lo obtenido entre los campesinos pobres. No era filantropía calculada. Era una filosofía de vida que había absorbido desde niño, la de que el sistema era injusto y que quien podía romperlo tenía la obligación de hacerlo. Su reputación creció entre la gente humilde del norte. Era temido por los hacendados y sus capataces, pero era protegido por los peones, los rancheros pobres y los pequeños agricultores que lo veían como uno de los suyos. Esa red de lealtades populares, construida en sus años de forajido, sería la misma que más tarde lo convertiría en comandante de un ejército. Fue en este periodo cuando Villa perfeccionó las habilidades que lo harían legendario: la equitación, el conocimiento del terreno, la capacidad de moverse rápido, atacar por sorpresa y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. No lo aprendió en ninguna academia militar. Lo aprendió en la sierra, con el hambre encima y los rurales buscándolo. En 1910, México estaba al borde del estallido. El país llevaba más de 3 décadas bajo el dominio de Porfirio Díaz, un presidente que había convertido la reelección en costumbre y el poder en propiedad personal. Su régimen, conocido como el Porfiriato, había modernizado al país en ciertos aspectos, pero lo había hecho a un costo brutal.
Las tierras de los campesinos e indígenas fueron arrebatadas por las grandes haciendas y empresas extranjeras, los trabajadores vivían en condiciones miserables, y cualquier voz de protesta era silenciada con la cárcel o la muerte. En ese contexto, un hombre de familia acomodada del norte, Francisco I. Madero, lanzó un llamado a la rebelión. Su lema era simple pero poderoso: sufragio efectivo, no reelección. Madero no era un revolucionario radical. Era un reformista que creía que bastaba con devolver al pueblo el derecho a votar para cambiar al país. Pancho Villa escuchó ese llamado y algo en él respondió. No era hombre de discursos políticos ni de filosofías abstractas, pero entendía perfectamente lo que Madero estaba diciendo, que el sistema tenía que cambiar, que los de arriba habían tenido demasiado por demasiado tiempo. Villa se unió al movimiento maderista y por primera vez en su vida puso sus habilidades de combate al servicio de una causa que iba más allá de su supervivencia personal. La primera gran prueba de Villa como guerrillero revolucionario llegó pronto. A principios de 1911, las fuerzas revolucionarias del norte comenzaron a coordinar ataques contra las guarniciones del gobierno porfirista. Villa se convirtió en uno de los jefes militares más activos de Chihuahua, operando junto a otros líderes como Pascual Orozco. El momento decisivo llegó en mayo de 1911, con la batalla de Ciudad Juárez. Esta ciudad fronteriza con El Paso, Texas, era estratégicamente vital. Quien la controlara controlaba el acceso a armas y suministros del lado estadounidense. Madero, en un principio, quería negociar y no atacar la ciudad. Pero Orozco y Villa, más impacientes y más confiados en sus fuerzas, tomaron la decisión de atacar de todas formas. El resultado fue una victoria revolucionaria contundente. Las fuerzas federales fueron derrotadas, Ciudad Juárez cayó en manos rebeldes, y el mensaje fue claro: el ejército de Porfirio Díaz no era invencible. Pocas semanas después, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio en Europa, donde moriría en 1915. Una dictadura de más de 30 años había caído. Villa celebró la victoria, pero no tardó en descubrir que derrotar a un tirano era solo el comienzo de los problemas. Con Madero en el poder, la situación política se volvió compleja. No todos los que habían combatido a Díaz tenían los mismos objetivos. Los conflictos internos comenzaron a surgir casi de inmediato. Pancho Villa sirvió en el ejército bajo el mando del general Victoriano Huerta, un militar profesional del antiguo régimen al que Madero confió la dirección de las operaciones militares en el norte. La relación entre Villa y Huerta fue tormentosa desde el principio. Huerta era un hombre del ejército regular que despreciaba a los guerrilleros irregulares como Villa. Villa, por su parte, desconfiaba instintivamente de los militares porfiristas reciclados en el nuevo gobierno. La tensión llegó a un punto de quiebre cuando Huerta ordenó el fusilamiento de Villa por insubordinación. Villa fue puesto frente a un pelotón de fusilamiento en 1912, y solo una intervención de último momento, una orden telegráfica que llegó justo antes de que se diera la orden de disparar, le salvó la vida. Fue encarcelado en la Ciudad de México, en la penitenciaría de Lecumberri. Villa, que nunca había recibido educación formal, utilizó el tiempo en prisión para aprender a leer y escribir. Fue en la cárcel donde comenzó a tomar conciencia política más profunda, donde pasó de ser un hombre de acción instintiva a comenzar a entender las fuerzas que movían a su país. En diciembre de 1912, Villa escapó de la cárcel con la ayuda de un funcionario y huyó hacia el norte, luego cruzó la frontera hacia los Estados Unidos. El 22 de febrero de 1913, todo cambió. El general Victoriano Huerta, apoyado por sectores conservadores y con la complicidad de intereses extranjeros, ejecutó un golpe de Estado. Madero fue arrestado, obligado a renunciar, y días después asesinado junto al vicepresidente José María Pino Suárez. Los mató un disparo en la nuca mientras eran supuestamente trasladados a otro penal. Nadie creyó la versión oficial. Desde el norte, donde se encontraba en el exilio, Villa recibió la noticia con furia y dolor. Madero había sido el hombre que le había dado una causa. Su asesinato no fue solo un crimen político,
Fue una declaración de guerra contra todo lo que la revolución representaba. Villa regresó a México con 8 hombres y un caballo. Solo 8 hombres. De ese puñado de combatientes nació uno de los ejércitos más poderosos y temidos de la Revolución Mexicana, la División del Norte. En pocos meses, Villa reclutó a miles de combatientes. Campesinos sin tierra, exbandidos, mineros, vaqueros, hombres que habían perdido todo bajo el porfiriato y que ahora tenían una razón para pelear. La División del Norte creció con una velocidad que dejó boquiabiertos a amigos y enemigos. Y con ella creció la figura de Pancho Villa hasta dimensiones que nadie había anticipado. La genialidad militar de Pancho Villa no era académica. Era intuitiva, visceral y enormemente efectiva. Su táctica principal era la caballería de choque, ataques masivos de jinetes a alta velocidad que rompían las líneas enemigas antes de que el enemigo pudiera organizarse. Villa entendía instintivamente el valor del movimiento, la sorpresa y la velocidad. Sus ejércitos se movían más rápido de lo que el enemigo esperaba. Atacaban donde no los esperaban. Desaparecían en la sierra antes de que llegaran los refuerzos. Pero Villa no era solo un hombre de caballería. Fue también uno de los primeros líderes militares en América Latina en usar trenes de manera estratégica. Comprendió que quien controlara las vías del ferrocarril controlaba la logística de la guerra. Sus trenes no solo transportaban soldados, llevaban hospitales de campaña, talleres de reparación de armas, familias de sus hombres, y hasta vacas y gallinas para alimentar a la tropa. Sus victorias en esta etapa fueron espectaculares. Las batallas de Tierra Blanca, Ojinaga, Torreón y Zacatecas lo consagraron como el general más capaz de la revolución. La toma de Zacatecas, en junio de 1914, fue especialmente devastadora para las fuerzas de Huerta. Villa enfrentó a un ejército federal bien posicionado y lo destruyó en pocas horas, en una de las batallas más sangrientas y decisivas de toda la guerra. El régimen de Huerta se derrumbó. En julio de 1914, el dictador renunció y huyó al extranjero. Con Huerta fuera del poder, la revolución enfrentó su pregunta más difícil. ¿Y ahora qué? Las fuerzas que habían derrotado a Huerta no eran un bloque unido. Eran una coalición de líderes con visiones muy distintas del futuro de México. Los 3 grandes eran Venustiano Carranza, un político conservador del norte que se autoproclamó primer jefe de la revolución, Emiliano Zapata, el líder agrario del sur que exigía la devolución de las tierras a los campesinos, y Villa, el caudillo del norte. Carranza y Villa chocaron casi de inmediato. Carranza era un político calculador que desconfiaba de los caudillos militares y que quería una revolución controlada, sin radicalismos. Villa era impredecible, popular, poderoso, y representaba exactamente el tipo de fuerza que Carranza quería domesticar. En octubre de 1914 se celebró la Convención de Aguascalientes, un intento de reunir a todos los grupos revolucionarios y acordar un gobierno provisional. La convención fue un fracaso en términos de lograr la unidad, pero produjo un momento histórico. Villa y Zapata, representantes de las fuerzas más radicales de la revolución, se reunieron en Xochimilco y pactaron una alianza. En diciembre de 1914, las fuerzas de Villa y Zapata entraron juntas a la Ciudad de México. El momento fue fotografiado y filmado para la historia, los 2 grandes caudillos populares de la revolución sentados en el Palacio Nacional. Era el punto más alto del poder de Villa, y también el comienzo de su declive. Carranza se había retirado al puerto de Veracruz con su ejército y con uno de sus generales más brillantes, Álvaro Obregón. Obregón era un estratega moderno que había estudiado las tácticas de la Primera Guerra Mundial y entendía perfectamente cómo detener a la caballería de Villa. La respuesta eran las trincheras, el alambre de púas y las ametralladoras. En abril de 1915, Villa y Obregón se enfrentaron en la batalla de Celaya, en el estado de Guanajuato. Villa atacó con su táctica habitual: cargas masivas de caballería, velocidad, fuerza abrumadora. Pero Obregón había preparado un campo de batalla diseñado específicamente para destruir esa táctica. Los jinetes de Villa se estrellaron contra alambres de púas,
Cayeron bajo el fuego de las ametralladoras, se hundieron en zanjas preparadas de antemano. Las cargas que habían barrido ejércitos enteros en Zacatecas y Torreón se convirtieron en matanzas. Villa perdió miles de hombres en Celaya. Atacó una segunda vez con el mismo resultado. Las pérdidas fueron catastróficas. Las batallas posteriores en el Bajío confirmaron la tendencia. Villa siguió perdiendo hombres, armas y territorio. La División del Norte, que había llegado a tener 40 o 50 mil hombres, se fue reduciendo hasta convertirse en una fuerza guerrillera irregular. El gran ejército de Pancho Villa había sido destrozado. Reducido a la guerrilla, perseguido por las fuerzas de Carranza, Villa tomó una decisión que cambió su historia y la de las relaciones entre México y Estados Unidos. En la madrugada del 9 de marzo de 1916, entre 400 y 500 hombres de Villa cruzaron la frontera y atacaron el pequeño pueblo de Columbus, Nuevo México. Saquearon tiendas, quemaron edificios, y enfrentaron a soldados estadounidenses estacionados en la localidad. El ataque duró poco más de 2 horas. Murieron varios ciudadanos y soldados estadounidenses y alrededor de 100 villistas. Las razones exactas del ataque siguen siendo debatidas. Las versiones más comunes hablan de represalias contra un comerciante estadounidense que no entregó armas prometidas, de un intento de provocar una intervención que desestabilizara a Carranza, o simplemente de la necesidad desesperada de Villa de obtener recursos y armas. La reacción de Estados Unidos fue inmediata. El presidente Woodrow Wilson ordenó la formación de la expedición punitiva, al mando del general John Blackjack Pershing, con la misión de capturar a Villa vivo o muerto. 10,000 soldados estadounidenses entraron a México. Nunca capturaron a Villa. Durante casi un año, Pershing persiguió a Villa por el norte de México sin éxito. Villa conocía el terreno como nadie. Se movía entre la sierra, cambiaba de ruta constantemente, contaba con el apoyo de la población local. Los soldados estadounidenses, extranjeros en tierra hostil, nunca pudieron atraparlo. En 1917, la expedición punitiva se retiró de México sin haber cumplido su objetivo. En el norte de México, muchos lo vieron como una victoria de Villa. El hombre que había atacado suelo estadounidense y había burlado a su ejército se convirtió en leyenda. Tras la retirada estadounidense, Villa continuó operando como guerrillero en el norte de México. Ya no era el comandante de un gran ejército, pero seguía siendo peligroso, impredecible y con capacidad de movilizar a la población campesina. Carranza, ahora presidente de México, lo consideraba su mayor problema de seguridad interna. Las operaciones militares para capturar o eliminar a Villa se sucedieron, pero Villa siguió eludiéndolas todas. En 1919, Villa sufrió una de sus peores derrotas cuando intentó tomar la ciudad de Juárez y fue rechazado con grandes pérdidas. Pero aún así continuó en campaña. Fue el asesinato de Carranza en 1920 lo que cambió el panorama. Con Carranza muerto y Álvaro Obregón ascendiendo al poder, el nuevo gobierno de México buscó una solución política al problema Villa. En julio de 1920, tras negociaciones con el gobierno de Adolfo de la Huerta, presidente interino antes de Obregón, Pancho Villa se rindió formalmente y aceptó los términos de paz. Los términos fueron notablemente generosos. Villa recibió la hacienda de Canutillo, en el estado de Durango, con extensas tierras y el dinero necesario para ponerla a producir. A cambio, se comprometía a deponer las armas y retirarse de la vida política y militar. Villa aceptó, y en Canutillo encontró algo que quizás nunca había tenido en su vida: paz. Se convirtió en hacendado. Organizó la producción agrícola, construyó una escuela para los hijos de sus peones, estableció un sistema de trabajo que, según quienes lo conocieron en esa época, era notablemente más justo que el de las antiguas haciendas porfiristas. El hombre que había combatido contra el sistema de la hacienda terminó administrando una. Vivió en Canutillo durante 3 años. Según quienes lo visitaron, parecía genuinamente satisfecho. Tenía familia, tierra, trabajo. La guerra había terminado, pero sus enemigos no habían olvidado. El 20 de julio de 1923,
Pancho Villa salió de Canutillo en su automóvil para realizar gestiones en el pueblo de Parral, Chihuahua. Era un viaje de rutina. En una calle del centro de Parral, un grupo de hombres apostados en una casa esperaban su paso. Cuando el automóvil de Villa redujo la velocidad al tomar una curva, los asesinos abrieron fuego con rifles y pistolas. Villa recibió múltiples impactos. Murió en el acto. Tenía 45 años. Nunca se estableció de manera definitiva quién ordenó el asesinato. Los principales sospechosos apuntaban a figuras del poder político, militares que lo temían o enemigos personales que habían acumulado cuentas pendientes con él durante años de guerra. El nombre de Plutarco Elías Calles, político en ascenso y enemigo declarado de Villa, apareció frecuentemente en las especulaciones, aunque nunca fue probado. Los ejecutores materiales fueron identificados y juzgados, pero los autores intelectuales nunca fueron procesados. México perdió ese día a uno de los hombres más complejos que había producido su historia. La figura de Pancho Villa es imposible de reducir a una sola imagen. Fue un criminal antes de ser un revolucionario. Fue un guerrero brillante y también un hombre capaz de ordenar ejecuciones sumarias. Fue el defensor de los pobres y también el autor de actos de violencia que dejaron cicatrices en comunidades enteras. Fue el hombre que desafió a Estados Unidos y también el que negoció con sus empresarios. Fue un analfabeto que aprendió a leer en la cárcel y nunca dejó de ser, en el fondo, un hombre del pueblo. Lo que no se puede negar es su impacto histórico. La División del Norte fue el ejército más poderoso que produjo la Revolución Mexicana. Sus victorias militares determinaron el curso de la guerra. Su figura inspiró y sigue inspirando a millones de mexicanos que ven en él la expresión de una rabia justa contra la injusticia estructural. En los corridos, las canciones populares del norte de México, Villa vive todavía. En los murales de los grandes pintores mexicanos, su cara aparece junto a la de Zapata como símbolo de la revolución. En las comunidades pobres del norte, su nombre evoca algo más que un guerrillero. Evoca la posibilidad de que alguien de los de abajo pueda sacudir el orden del mundo. Fue un hombre de contradicciones, como casi todos los grandes personajes de la historia. Doroteo Arango nació sin nada y murió siendo una leyenda. En México, eso no se olvida.